de la crítica situación que vive la ciudad de Buenaventura. Debiendo ser una ciudad con puerto, es tan drástica la crisis que más bien es un puerto con ciudad. Y en ese orden de ideas, agradecerle a todos los viceministros que nos acompañan, los diferentes despachos de los señores ministros. Siempre uno tiene la expectativa como citante, obviamente, que los ministros sean los que atiendan estas situaciones sin desconocer ni más faltar ni desmeritar la presencia de los viceministros, dada la trascendencia y lo complejo de esta crisis que vive Buenaventura. Agradecerle de forma especial al ministro del Interior, que atiende esta citación de forma directa y de manera virtual, y a todos los invitados especiales de Buenaventura, del Comité del Paro, y la representación de la señora gobernadora del Valle del Cauca, que la reúnan en cabeza de la doctora Cabal, que nos acompaña el día de hoy. Agradecerles a todos su presencia, a los medios de comunicación y a todos los colegas de la comisión y demás personas presentes. Si vamos a colocar un contexto, debemos de colocar que este contexto de Buenaventura no es nuevo, es bastante antiguo y nos genera una profunda preocupación precisamente porque a pesar de que se han vivido procesos históricos de manifestación, de inconformidad de la ciudadanía, sin embargo el Estado colombiano realmente ha sido incapaz de atender esas justas causas que el pueblo bonaerense ha manifestado en cada momento. En el año 1964 se generó una primera protesta, una primera manifestación en el puerto con el objetivo de implementar algo que se llamó el Plan Buenaventura. Se suponía que para aquella fecha se ponía en conciencia los problemas de educación, de vías, de mercados, de inversión y de vivienda. Unas situaciones bastante sentidas, pero para ese año, a pesar de la protesta que hubo, sin embargo, no pasó mucho, por no decir que no pasó prácticamente nada. En el año 1998 se presenta otra manifestación pública, otra protesta sobre las condiciones laborales, sobre la inversión y la política social, dado el crecimiento angustioso de la pobreza en la ciudad de Buenaventura. Luego en el 2013 se hace un encuentro marcando territorio, otra manifestación que tuvo ese título, para buscar soluciones para el tema de acceso al agua, educación, la titularización de los territorios y la defensa de la vida. Y en el año 2014 se dio a otra manifestación con el objetivo de una protesta frente a la violencia tan dramática que se veía, grupos al margen de la ley disputándose el territorio, los altos índices de homicidios, de asesinatos, de masacres en la ciudad. Y a pesar de todas esas manifestaciones históricas, el Estado, como repito, ha sido absolutamente incapaz de resolver de fondo esta problemática. Y esto pues se tradujo en un estallido muy fuerte en el año 2017, en el paro cívico que duró 22 días, más de 61 organizaciones sociales, entre líderes sociales, sindicalistas, indígenas, afrodescendientes, comunicadores, académicos y comerciantes, se juntaron para que al cabo de estos 22 días el gobierno nacional por fin pusiera atención y se firmaron 204 acuerdos por un valor superior a los 1.7 billones de pesos, con 10 mesas de trabajo temáticas: territorio, vivienda, infraestructura, salud, empleo, ambiente, agua, saneamiento básico, servicios públicos, educación, cultura, justicia, derechos humanos y mecanismos de financiamiento. Si vemos la situación de Buenaventura, en la foto que tenemos el día de hoy, podrán entenderme por qué digo que a pesar de todas estas reclamos históricos, no ha habido eco serio por parte del Estado colombiano, del gobierno nacional. Las necesidades básicas insatisfechas en Buenaventura giran alrededor del 16.7
Si lo comparamos contra Barranquilla, Barranquilla tiene 9.1 y Cartagena tiene 12.5. No nos estamos comparando pues con los mejores. Es el peor entre los peores. Si hablamos de la miseria, el indicador de miseria es de 3.0 frente al indicador de miseria en Barranquilla, que es 1.4, y el indicador de Cartagena, que es el 1.9. Esas tres ciudades que tienen puerto, la peor de ellas es Buenaventura. Y esto es muy terrible tener que señalar, muy a pesar de que el puerto de Buenaventura, y présteme atención a esto porque es delicado, el 35% del comercio en Colombia se genera en el puerto de Buenaventura. Sacando todo lo que es la parte o de las exportaciones mineroenergéticas, se convierte en el puerto más importante, pero su ciudad la más miserable. Y es absolutamente injusto con una ciudad que tiene semejante protagonismo, pero no tiene atención debida por parte del Estado. Es increíble porque creo que es un momento para acentuar el hecho de que el Pacífico, con todo el concepto de Asia-Pacífico y Pacífico, está creciendo el comercio en promedio del 10%, mientras que el Caribe, el comercio del Caribe crece al 3 al 4%. Es decir, si estamos pensando en que hay una justificación desde el punto de vista externo, por el contrario, lo externo nos dice que debería estar Buenaventura muy bien. Si alguien dice, no, es que la relación de mercado, si fuera por relación de mercado, Buenaventura debería estar espectacularmente bien. Mucho mejor que Cartagena y mucho mejor que Barranquilla. Entonces, la respuesta y el diagnóstico de causas no es una problemática externa, por el contrario, lo externo debería verse evidenciado en una mejor calidad de vida de los bonaerenses, cosa que no se ve. Y miremos esos indicadores para tenerlo más claro. La pobreza multidimensional a nivel nacional es del 18%, la de Buenaventura, la pobreza multidimensional es el 41%. Si hablamos del desempleo nacional, 2017 8.6, 2019 9.5, 2020 13.4 a nivel nacional. Pero en Buenaventura el nivel de desempleo ha crecido a la fecha por encima del 34%. El crecimiento de Buenaventura sigue dando, sigue llegando gente desplazada por la violencia del conflicto armado, siguen llegando agentes de grupos al margen de la ley. En un solo año, en solo 3 años, se ha crecido en 8.000 habitantes más. Ya Buenaventura llega a 310.000 habitantes. Y si hablamos de la parte de la informalidad del trabajo en Buenaventura, pues es impresionante. La media nacional de la informalidad en Colombia está en el orden del 47.5% y en Buenaventura está en el orden del 73.50%, 73.5%, apreciado senador Mario. No hay ciudad que tenga ese nivel de informalidad en Colombia. Se crearon los acuerdos, 200 acuerdos. En el 2018 se cumplió solamente el 1% de los acuerdos. Se establecieron se crearon comisiones de seguimiento, 6 comisiones de seguimiento, y a pesar de eso quiero mostrarles un resumen de lo que ha pasado. En términos generales, de los 204 acuerdos, solamente se han cumplido el 14% de ellos, 25 de los 204 acuerdos. Es decir, que tenemos por cumplir el 86% de los acuerdos. Muy rápidamente para mencionarlos. En el tema de territorio, vivienda e infraestructura, no se ha cumplido ni un solo de los acuerdos de manera completa. En salud, 0. En productividad y en empleo, de los 41 acuerdos se han cumplido 11. En ambiente, de 15 acuerdos se ha cumplido 1. En agua, saneamiento básico y servicios públicos, de 16 acuerdos se ha cumplido 1. En educación, de 19 se ha cumplido 1. En cultura, recreación, deporte, de 22 se ha cumplido 1. De acceso a la justicia, atención de víctimas, protección y memoria, de 22 acuerdos se han cumplido 4.
Y en derechos humanos, garantías y protección, de 14 acuerdos se han cumplido 6. Lo más delicado de todo este asunto, señor presidente y colegas que están aquí, es la dificultad para obtener información en línea, transparente y clara para la ciudadanía. Es más, la información entre Ministerio del Interior y los demás ministerios se contradicen, no cuadran las cifras. Agradecemos la respuesta que todos nos dieron. Pero la verdad es que, empezando por las entidades de gobierno, se hace necesario que ustedes se coordinen mucho mejor, porque la información no cuadra, es muy difícil entenderla. Mezclan la información de los acuerdos con la información del presupuesto general de la Nación, con lo que es la asignación de partidas corrientes. No hay una clara identificación ni diferenciación entre una cosa y la otra. Casi nos sacamos un ojo para poder entender la verdad. Les voy a dar un ejemplo. Hoy la pantalla pues no la tenemos muy disponible, pero aquí se la voy a leer. De las 24 entidades que nos reportaron información, tenemos lo siguiente. 5 no habrían cumplido con la inversión proyectada para el cumplimiento de los acuerdos. ¿Cuáles son esas entidades que no habrían cumplido? Ministerio de Interior, Ministerio de Transporte, Distrito de Buenaventura, Ministerio de Comercio y Ministerio de Cultura. El Ministerio de Comercio y Buenaventura, según el reporte, ni siquiera habría iniciado con la ejecución de recursos para cumplir con los acuerdos. Según sus propias cifras, el Ministerio del Interior habría invertido apenas un 3.5% de los recursos proyectados, siendo la entidad con menor porcentaje de inversión con respecto a las proyecciones establecidas. Entonces las inconsistencias son muy grandes. Sin embargo, voy a compartirles a ustedes lo que encontramos en las respuestas. Inversión por entidad. Ministerio de Transporte, de lo proyectado en los acuerdos, que eran 16.000 millones de pesos, se ha ejecutado 7.000 millones. El DPS, se hablaba de 1.700 millones, se han ejecutado 2.800 millones de pesos, pero aquí viene el problema, porque aquí no se sabe esos 2.826 cuántos eran de los acuerdos y cuánto era del presupuesto corriente normal de la ciudad. El distrito de Buenaventura, la inversión era 100.000 millones y el distrito no ha invertido nada, la misma alcaldía. El Ministerio de Agricultura ha invertido 3.800 millones, no tenía inversión proyectada según los acuerdos, según esta información. El Ministerio de Ambiente 1.150 millones invertidos, no tenía compromiso. Ministerio de Comercio 322.000 millones de pesos en la proyección comprometida, no ha invertido un solo centavo, según ese informe. El Ministerio de Cultura 1.620 millones, solamente ha invertido 89 millones. Y el Ministerio de Educación ha ejecutado 960.000 millones, no había un compromiso claro, evidente de información en la información de acuerdos del Ministerio. Ministerio de Justicia, apenas 9 millones de pesos. Ministerio de Salud, 7.619 millones de pesos. Ministerio de Vivienda, 13.946 millones de pesos. Y frente a los temas de ejecución para el cumplimiento, aquí es donde vienen las dificultades. Por ejemplo, el Ministerio de Educación reporta haber invertido 67 millones de pesos y el Ministerio del Interior dice 960.000 millones. El Ministerio de Ambiente dice haber invertido 3.000 millones de pesos, el Ministerio del Interior dicen que no, que el Ministerio del Ambiente invirtió 1.150 millones de pesos. El Ministerio de Salud reporta que han invertido 4.360 millones de pesos y el Ministerio del Interior dice que han invertido 7.619 millones de pesos. Lo mismo pasa con el Ministerio de Transporte. La entidad reporta 181.000 millones de pesos invertidos en el tema de la ciudad de Buenaventura, pero el Ministerio del Interior dice que el Ministerio de Transporte solamente ha invertido 16.000 millones de pesos en los temas de Buenaventura. Esas inconsistencias son muy complicadas para nosotros poderlas entender, manejar. Y cuando entramos al sistema de información que supone que se abrió para poder identificar la inversión directa de acuerdo a los acuerdos de Buenaventura, es imposible entrar. O sea, es imposible. Lo que el Gobierno Nacional habilitó para poder hacerle seguimiento a la inversión en el acuerdo, es imposible lograrlo. Entonces, todos son información por fuera del registro oficial que suponía que era ese sistema. ¿Qué barreras encontramos entonces para el cumplimiento? Según lo que
nos evidenció el Comité del Paro. Lo que ellos evalúan o conceptúan sobre esto es, primero, el desconocimiento por parte del gobierno de la gobernanza con el pueblo de Buenaventura representado en las mesas de trabajo. Asignan eso un 23% de las causas. La falta de voluntad política un 20%, atraso en la formulación de proyectos o en el cronograma de obra de contratos de infraestructura un 20%, la falta de enfoque diferencial para la gestión de los acuerdos un 17%, la falta de acompañamiento del gobierno nacional al gobierno distrital en un 10%, cambio frecuente de funcionarios un 6% e incumplimiento del gobierno distrital un 3%. ¿Qué estamos proponiendo nosotros para poder avanzar? Apreciado senador, en aras al buen debate que convocó usted y a la convocatoria que tiene, ya vamos a ir concluyendo. Sí, ya entro de parte final, presidente. ¿Qué estamos proponiendo en esto? Primero, que las entidades del gobierno, por favor, se pongan de acuerdo, es una sola información como gobierno, por favor. Que habiliten, y es una solicitud, una exigencia que hacemos, que habiliten debidamente el sistema de información que se comprometió para el seguimiento transparente a lo que realmente se está invirtiendo en función del cumplimiento de los acuerdos, porque el sistema de información no funciona y nadie sabe a ciencia cierta frente a ese acuerdo, sobre 204 acuerdos, cuánto realmente se está cumpliendo y cuánto no. Es una exigencia que lo solicitamos al gobierno en ese sentido, tanto en cifras como sistema. Estamos proponiendo que se traslade a Buenaventura los recursos que se organizaron o se comprometieron de acuerdo a los acuerdos y que se priorizaron para el 2019 y que no se ejecutaron. Que lo no ejecutado pase a Buenaventura para poder hacer la respectiva administración, ya que no se cumplió con su propósito en el gobierno nacional. La promoción de la zona económica, social y especial del Pacífico que hemos propuesto es una ley de la República que es de nuestra autoría, ese proyecto de ley, que esperamos que los colegas nos acompañen en ese proyecto, porque beneficia precisamente la crisis que está pasando Buenaventura. Garantizar la presencia permanente de los entes de control en Buenaventura. Nos asombra que a estas alturas ni la Contraloría, ni la Procuraduría y ningún ente de control se ha hecho presente con un informe drástico, fuerte, como debería de ser, en función de lo que compete la defensa de los derechos de la población bonaverense. No ha habido un informe contundente, no ha habido una asignación de responsabilidades en esos incumplimientos y mucho menos ha habido una sanción frente a ese particular, entendiendo que nosotros todos los que somos elegidos o que somos funcionarios públicos tenemos una responsabilidad con la población. Y entonces este cierre también, y en la formulación del Plan Distrital de Seguridad Vial y las políticas públicas que reconozcan las necesidades y las particularidades de la ciudad. O sea, no se puede seguir desde Bogotá estableciendo medidas sin conocer de fondo qué es lo que pasa en las mismas calles y en la misma ciudadanía de Buenaventura. Se debe establecer la ruta crítica de los 39 acuerdos que no se han hecho ruta crítica para ellos, ni siquiera se ha hecho un cronograma. Se debe priorizar, se debe democratizar el acceso a la información, se debe aclarar de manera urgente las inconsistencias, se deben unificar las cifras y se debe institucionalizar los compromisos y presupuestos con la alcaldía de Buenaventura. Claro, el Comité del Paro está pendiente, siempre pendiente, pero esa es una responsabilidad realmente de la alcaldía de Buenaventura a nivel institucional de hacer respetar los acuerdos que se hicieron con el pueblo de Buenaventura y para lo cual se supone que se eligió al señor alcalde para representar los intereses de la ciudadanía. Estamos muy atentos a las explicaciones, señor presidente, y a la participación de todos los que están aquí invitados. Muchas gracias. Gracias a usted.